Eso. ¿Estamos? Bueno, como saben, es el último encuentro que tenemos en la materia. Eh, Ha sido un trayecto para mí muy interesante, muy agradable también. Y la verdad es que el día de hoy, bueno, como saben, tenemos que trabajar un poquito en lo que es adolescencia, pero también me gustaría poder escucharlas un poco en cuanto a cómo fue su experiencia, qué les gustó de la materia, qué no, qué les parece que se podría cambiar futuro. Un poco por ese lado me gustaría poder escucharlas un poquito y después ya meternos un poco más de lleno a puntear un poco lo que es el texto de adolescencia. No sé si alguna se anima a comentar. También cómo les ha ido en el cuatrimestre en general, en otras materias, cómo vienen, A mí me cómo... pasó que al principio estaba como que no entendía mucho nada. Hacía o sea, hice el trabajo, pero sentía como que era como, ¿viste cuando lees y no te entra en la cabeza nada? Pero trataba de hacerlo. Y en la última parte me di cuenta que me senté, me ayudó mucho Cristina porque nos poníamos a estudiar juntas vía WhatsApp y como que mi mente se abrió y pude resolverlo y me sentía re cómoda en el último, o sea, el último trabajo. Dije, sé lo que estoy escribiendo. O sea, porque anterior escribía, pero decía, era como un lorito. Escribía porque repetía todo lo que había escuchado en las clases y demás. Y en el último trabajo yo lo leo y digo, sí, entiendo. Y eso me pasó. Bueno, buenísimo. Un efecto más que deseado ese. Así que, bueno, me alegro mucho. Sí, yo pasé exactamente igual las primeras unidades. Es como que tal vez por ahí por la presión de otras materias, de pronto no podíamos participar mucho, o por ahí se me hacía como demasiado largo, o muy rebuscado en el material y no tan puntual. Yo lo noté como que digo, ay, tengo que buscar a ver dónde está lo que está preguntando. Como que yo particularmente, no sé si a las demás compañeras les pasó lo mismo, pero ya en la última etapa fue donde nosotras pudimos tipo debatir internamente lo que eran las etapas de Piaget y entender cuáles eran los estadios y decir, mirá, si era esto se refiere a este, nos pasó esto, justamente hasta también estar esperando que era esta, la formal, porque yo leía, investigaba y sabía que estaba la formal y digo, ¿cuál es la formal? ¿No? Entonces, pero nada, yo anoté más o menos cosas puntuales que nada, que sé que tal vez no sé si vamos a repasar algo respecto a las primeras unidades antes de abordar esta, que es la última etapa, o por las grandes y preciosas notas que tuvimos ya pasaría por alto. Básicamente podemos hacer como quieran. Si ustedes tienen ganas de repasar, a mí me parece que está bueno y lo podemos ir trabajando. Depende de cómo estén ustedes, si tienen ganas o no. En ese sentido, el espacio está abierto, así que si tienen ganas podemos hacer un repaso. Sí, por mi parte me refiero al tema del examen final, en realidad saber lo que vas a abordar, si bien no nos podés dar todo el parcial, que sería una genialidad para nosotras, pero por lo menos guiarnos un poco, direccionarnos o decirnos, chicas, mirá por acá y de paso estás grabando, así que nos tenemos que limitar. Sí, bueno, en cuanto al examen final, como bien ustedes sabrán, lo que vamos a recorrer es, por un lado, los estadios de Piaget, ¿sí? Vamos a trabajar la etapa sensoriomotora, la etapa preoperatoria, la operatoria concreta y la operatoria formal. La idea es que ustedes puedan distinguir las características fundamentales, ¿sí? De cada una de estas etapas y particularmente, como hicimos en el trabajo de la unidad anterior, poder diferenciar esta etapa de la preoperatoria y la operatoria concreta, ¿sí? Que a veces queda un poco pegada, y bueno, tratar de poder diferenciar ahí en base a lo que trabajamos en la clase, a lo que está en el material. En cuanto a la sensoriomotora, bueno, ya lo estuvimos trabajando, si quieren lo podemos retomar, pero también un poquito lo que habíamos visto en el primer trabajo, ¿sí? Que tiene que ver con
¿cómo es esto? Como con el tipo de inteligencia y la manera, digamos, que tiene el niño de aproximarse, ¿sí? En este caso a los objetos del mundo para poder conocerlos, ¿sí? Es decir, cómo va modificándose desde un momento en que el pensamiento es guiado por las acciones, ¿sí? A un pensamiento en el que empiezan a aparecer las representaciones, ¿sí? Un poco esa idea es la que ustedes tienen que poder manejar. A ver, déjame pensar qué Pero más. eso ya correspondería a la unidad 2, porque en la 1 que tuvimos la introducción a lo que es psicología evolutiva, tratamos otros asuntos y que me gustaría más o menos saber en qué te vas a enfocar o qué es, más o menos para dónde vamos, así vamos armando nosotras también el final. Sí, bueno, en líneas generales, digamos, en qué consiste la asignatura, de qué se encarga, ¿sí? Un poquito esto de los modelos que estuvimos trabajando también, ¿sí? Digamos que va un poco por ahí. La pregunta de la unidad 1 va a ser general, ¿sí? Porque, bueno, es como un poco una introducción, una apertura a lo que es el estudio que hicimos después. Así que, bueno, en principio es así, general, ¿sí? Es, bueno, ¿en qué consiste la asignatura? ¿De qué se encarga? Si se, por ejemplo, si se focaliza en los cambios a niveles de grandes grupos o a niveles individuales, por ejemplo, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. No sé si va quedando claro. Bueno, Autores, algo particular que tengamos que tener en cuenta. no, autores, el autor que van a tener que trabajar, obviamente, es Piaget, ¿sí? Porque es en el que más estuvimos trabajando desde lo cognitivo, pero después no va a haber preguntas por autores, va a haber preguntas por conceptos, ¿sí? Quédense tranquilas en Eso ese sería sentido. desarrollarlo, justamente, ¿sí? Sí, sí, claro, bueno, ¿cómo conseguimos la psicología evolutiva? ¿De qué se encarga? Si se encarga de estos cambios personales o de cambios más generales, y cómo han ido modificándose los modelos a partir de los cuales se concebía, ¿sí? Al ser humano, en fin, un poco por ahí. Eso sería en cuanto a lo que es unidad 1, digamos. Y ya después en unidad 2 entramos a los estadios de Piaget, por ejemplo. O capaz que se Exactamente. me pasó algo. No, 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 exactamente, ya está sería lo que es infancia. Infancia, que sería clase 3, 4 y 5. exactamente. Periodo sensoriomotor, sí, ahí también puede entrar lo que es el desarrollo psicomotor, que recuerdan que lo trabajamos en una de las actividades, en la primera actividad o en la segunda, no me acuerdo. El desarrollo psicomotor, eso también refuércenlo, ¿sí? Esta relación entre movimiento y psiquis, Ajá. lo tienen también en las clases, ¿sí? En línea con eso también, bueno, ¿cuál es la importancia, ¿no? Un poco ya lo hablamos, cuál es la importancia, ¿sí? De la cuestión física en estos primeros años, porque después van a aparecer las representaciones, entonces el niño va a tener otras herramientas con las cuales aproximarse al mundo, ¿sí? Al conocimiento, pero en los primeros años el tema de los movimientos y del control del cuerpo y demás, van a ser de alguna manera el vehículo a través del cual el niño va a poder conocer el mundo, ¿sí? Va un poco por ahí lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotor, ¿sí? Después, en cuanto a la inteligencia sensoriomotora, recuerden lo de las reacciones primarias, secundarias y terciarias, poder diferenciar unas de otras, y no sé si necesitan que lo revisemos o si quedó claro. Eh, en líneas generales podemos decir la reacción circular primaria es sobre el propio cuerpo, ¿sí? La reacción circular secundaria es a la que se llega de manera fortuita, pero que ya incorpora algún objeto del mundo real, ¿sí? Pero que el niño repite una y otra vez la misma acción, buscando siempre el mismo resultado, ¿sí? Y las reacciones circulares terciarias, en donde ya no se busca siempre el mismo resultado, sino que se van introduciendo variaciones para lograr resultados distintos, ¿sí? Eso es un poco lo que estaría bueno saber en ese sentido, ¿no? A la vez que vamos trabajando todo lo que es lo cognitivo, también está la parte de desarrollo de la personalidad, ¿sí? Como ustedes habrán visto, en las unidades fuimos trabajando, por un lado,
el desarrollo cognitivo, y por otro lado, el desarrollo de la personalidad. El desarrollo de la personalidad principalmente, ¿de qué manera? Por un lado, en la interacción del niño con los adultos al principio, ¿no? Entonces, comunicación y lenguaje, ¿sí? Las maneras a través de las cuales el niño va interactuando con esos adultos, ¿sí? Después tienen la parte de los formatos, ¿sí? De cómo el adulto va a cambiar su conducta para poder relacionarse, digamos, en una situación lúdica, por ejemplo, con el niño. A partir de ahí tienen la noción de andamiaje también que trabajamos, ¿sí? En esta cuestión de esta ayuda, este apoyo que brinda el adulto, que después va a tener que ir retirando, ¿sí? A medida que el niño vaya siendo cada vez más autónomo. Y por la parte, digamos, cada de niños quizá un poquito más grandes, el tema de autoconcepto y autoestima, ¿sí? Que lo fuimos trabajando en las diversas etapas y cómo se ha ido modificando. Por supuesto, una definición, ¿sí? Aproximada de qué es el autoconcepto y qué es la autoestima, y cómo se va modificando a lo largo de los diferentes periodos y qué características adopta en cada uno de los periodos, ¿sí? Yo elegí autoestima, que no recuerdo la otra, que estaban juntitas, pero el autoconcepto solo te di la definición porque te hablaba sobre unas edades que no recuerdo si era de los 6 a los... No recuerdo muy bien. Que también estuve un poquito complicada en esa parte y te lo quería preguntar para saberlo ya, por más que lo haya leído, no es lo mismo que me lo expliques vos, simplemente esa partecita. Lo del autoconcepto, ¿verdad? El autoconcepto tiene que ver con cómo nos identificamos, digamos, a nosotros mismos y cómo nos vamos a definir frente a los otros, ¿sí? Tiene que ver con una valoración de nuestras capacidades y después de nuestras debilidades también, y se relaciona con esta manera que tenemos de definirnos, ¿no? Entonces, como tienen el ejemplo ahí, al principio el autoconcepto es como más rígido, ¿sí? Y está más pegado a una cuestión situacional. Por ejemplo, el niño pierde en un juego y entonces dice de sí mismo que no sabe jugar o que siempre pierde o lo que sea, ¿no? Entonces se identifica desde ese lugar y después va a ir complejizando, ¿sí? Ese autoconcepto a medida que vaya creciendo, que pueda salirse un poco, ¿no? De lo que es la cuestión situacional para pensarse de una manera un poco más amplia, más general. También tiene mucho que ver con la construcción, ¿sí? De esta imagen corporal, estuvimos trabajando también, ¿sí? En la constitución del yo, y de alguna manera cómo empieza el niño a poder verse como una imagen completa, ¿sí? No como una suma de partes, sino como una imagen completa. Eso también tiene que ver, ¿sí? Em, no sé si más o menos se va entendiendo. Sí, creo que el trabajo hablaba de una edad específica, ahí es donde se me confundió a mí. Una edad específica. A ver, No recuerdo déjame. ahora, no lo tengo acá. Es alguna de las chicas que quiere recordarlo, que Sí. decía, creo que tenías que elegir dos, de, no sé si era de los 6 a 12 años, no recuerdo muy bien. Déjame que ahí me estoy fijando. Yo creo que eso tenía, o sea, tenía que ver también con la edad escolar, digamos, con el encontrarse con otros niños, Mm. empezar como a aceptar otras opiniones y creo que tiene que ver con eso, con la edad escolar, con los primeros Sí, encuentros con otros, con los otros. Que ya sí, sería como aparece. no preoperacional entonces. No recuerdo muy bien el enunciado que tenía este parcial que pasó. mm, a ver, déjame que lo busco. Porque así de memoria no me lo acuerdo. En cuanto al desarrollo de la personalidad, define autoconcepto y señala los avances que se producen entre la etapa de los 2 y los 6 y la etapa de los 6 y los 12. ¿Eso? Bueno, en principio es esto que veníamos hablando, ¿sí? Al principio el niño está más pegado, ¿sí? A estas cuestiones situacionales, tiene el autoconcepto de una noción más de rigidez, ¿sí?
Es decir, todavía no está del todo trabajado, digamos, ¿sí? Queda muy pegado a este tipo de situaciones a las que pasa, y todavía está muy centrado en sí mismo, ¿sí? El niño todavía está muy centrado en él mismo, ¿sí? Y por lo tanto no tiene tanta posibilidad de compararse con los otros, ¿sí? En el periodo posterior, el niño va a establecer comparaciones con los demás y va entonces a modificar su autoconcepto a partir de esa comparación con los demás, ¿sí? Esa es como la diferencia central. Ah, sí, perfecto. Entonces ese es como el anterior, más o menos. Yo leí algo de egocentrismo también, Bueno, y más o claro, menos lo identifiqué en esta etapa. el egocentrismo, claro, es más de la etapa preoperacional y tiene que ver más con esta cuestión de quedar muy, muy pegados, ¿sí? A las propias cosas que le van pasando, ¿sí? Es decir, no se establece un autoconcepto más general, más amplio, más flexible, sino que es todavía muy centrado en sí mismo y en las situaciones por las que va atravesando, ¿sí? Entonces, por eso va cambiando mucho y no está del todo establecido todavía, ¿sí? Ah, Otra perfecto. cuestión. Entonces ahí entraría de 2 a 6, 2 a 6 años. Exacto. Sería ahí el 2 a rango. 6 sería esta parte que estábamos hablando, y de los 6 a los 12 ya empieza más lo que es la etapa escolar propiamente dicha, y el intercambio con los demás, esto que mencionaba Fabiola, eh, y la comparación con los demás a la hora de formarse el propio autoconcepto, ¿sí? Bueno, una cosa que no me quería olvidar también, que me vino ahora a la mente, es el tema de apego, ¿sí? Apego también es importante que ustedes más o menos lo manejen a la hora de rendir el examen. Recuerden, ¿no?, que se asocia con estas primeras relaciones fundamentales, ¿sí?, que establece el niño o la niña, que van de alguna manera a determinar, digamos, cómo se establezcan esos apegos, una cierta base de relaciones a futuro, ¿sí? Esa base no es, queda así para siempre, ¿sí?, que es inmodificable, pero sí que esas primeras relaciones por las que el niño o la niña atraviesa van a marcar de alguna manera la manera que va a tener de relacionarse con los demás, ¿sí? Un poco por ahí, el tema de apego también está bueno que lo refuercen. Y no sé si tiene alguna duda más, algo que se les ocurra. Lo que tiene que ver con los cambios físicos, fisiológicos, biológicos, no lo vamos a estar trabajando tanto, ¿sí?, para el examen. Denle una leída, pero esta no es la parte central. Van a ver que justamente en la clase de hoy de adolescencia tienen una parte muy importante, ¿sí?, porque tiene que ver con la pubertad. Pero en líneas generales no va a apuntar tanto ahí el examen, ¿sí?, sino más bien a esta cuestión cognitiva, al desarrollo de la personalidad y nociones como las de apego, por ejemplo, o esta cuestión del vínculo del niño con su entorno familiar cercano, ¿sí? Eh, no sé si más o menos me expliqué o si generé más dudas. No, por mi parte era eso, simplemente, y nada, no sé las demás chicas si tienen algo que preguntar. Y obviamente si hay alguna pregunta, si alguien quiere contar también cómo le pareció la cursada, qué le gustó, qué no le gustó, qué se puede cambiar. Como saben, también es la primera vez que se dicta la materia, así que tenemos mucho por aprender todavía para poder modificar. Así que nada, sus comentarios la verdad que nos sirven mucho en ese sentido. Por mi parte, las clases estuvieron espectaculares, porque tenías los videos y después tenías las clases, que eran como el resumen. Más que nada para los que no podíamos conectarnos o estar, a mí me sirvieron un montón todas esas clases, porque también Bien, eran puntuales. Eso estuvo muy bueno. ok, bueno, muchas gracias. Y también o sea, estaba bueno equivocarse y no nadie te estaba apuntando con el dedo en las clases. Eso está bueno, poder el ir ida y vuelta, que está bueno, porque, o sea, nosotros somos muy repetitivas capaz, pero tuvimos una experiencia con otra profesora que no dejó un buen sabor de boca, y se valora que otras personas nos hayan escuchado y no nos hayan, digamos, tratado un poquito mal. Claro, bueno, sí.
tal cual. La idea es que Sí, sea sí, un nos sentimos espacio. cuidadas acá, nos sentimos cuidadas, eso estuvo bueno. Bueno, me alegro mucho. Es la idea es que sea un espacio de construcción en conjunto, de la que somos parte, tanto ustedes como nosotros. Así que en ese sentido nos hacemos el aguante, digamos. ¿Qué más les iba a decir? Ah, una cuestión. Les voy a pasar mi mail, y no sé si ya lo tienen todas, por las dudas. Y en caso de que por cualquier motivo no nos podamos comunicar por la plataforma o lo que sea, les paso mi mail, se los dejo acá en el chat también, para que ustedes me escriban siempre que necesiten, ¿sí? No hay ningún problema. Traten de que si una pregunta sobre el final, por ejemplo, que no sea el día anterior, porque ahí va a ser difícil poder responderles. Pero con tiempo sí. Así que nada, cualquier duda, cualquier consulta me van a poder mandar. Mi mail es estebanperez2596@gmail.com. No sé si ya todos la tenían, escribo acá en el chat. A mí no me molesta, así que me manden un mail, incluso aunque la cursada haya terminado, si tienen alguna duda puntual o lo que sea, no hay ningún problema. Por ahí tardo un día o algo así en responder, pero más que eso no. Eh, Así que bueno, estoy disponible en ese sentido para dudas y consultas. Lo mismo por WhatsApp también, ¿no? Pero por ahí el mail también es una herramienta que está buena. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, me dijeron que fechas de finales todavía no tienen. Aproximadas, aunque sea, nada. Bueno, ¿Cómo está, profe? hola ¿Va a Rosana, ser ¿cómo a andás? desarrollar entonces al final? Sí, 5 Sí, preguntas. Ajá, vale. 5 preguntas. Piensen en el tema del tiempo, y por eso lo venimos resaltando cuando por ahí corregimos las, las actividades o mismo en las clases sincrónicas, ver cómo aprovechar el tiempo, digamos, lo mejor posible. Y en ese sentido, esperamos, digamos, respuestas concretas, pero no que por ahí se vayan muchísimo porque no les va a dar el tiempo para responder a las otras preguntas. ¿Cuánto Eh, tiempo tenemos? ¿Tenés idea vos para 2 horas, rendir? 2 horas, reloj. Ah, sí, yo no escribo mucho, así que por eso también te quería preguntar. Yo no soy de escribir mucho, te pongo blanco, negro y quería saber si con eso te alcanzaba, como para demostrarte que sí, que entendí eso, o si necesitabas que nos explayáramos un poquito más. No, la idea es que estén los conceptos más importantes, que se responda a la pregunta, y que los conceptos sean manejados, digamos, de una manera apropiada. Sin embargo, como ya hablamos la vez pasada, tampoco es que ustedes tienen que saber las definiciones de las clases o del libro, ¿sí? La idea es que ustedes puedan utilizar sus propias maneras de expresarse, sus propias palabras, pero que, digamos, a los conceptos a los que arriben, digamos, sean pertinentes, ¿sí? Eh, que demuestren, digamos, esta cuestión de, bueno, de haber leído, de haber entendido los conceptos y demás. Perfecto, Pero un lenguaje no tan técnico, entonces alcanzaría. sí, alcanzaría y sobra, y después, tranquilas con el tema de los autores, no se va a preguntar por autores, ¿sí? Se va a preguntar por conceptos generales, ¿sí? En general. No sé, se me ocurre, por ejemplo. Bueno, define el autoconcepto y entre los 2 y los 6 años, ¿qué características tiene? ¿No? Más o menos. Ocurre. Anotando. No me ocurre. Bueno, justamente te había preguntado sobre eso también porque no me había quedado claro, pero bueno, ya lo Sí. explicaste. Puede ser cualquier otro igual, fue un ejemplo que me surgió nomás. Sí, Pero un digo, resto. pero bueno, en líneas generales va un poco por ahí, ¿sí? Esto que hablábamos antes, identificar, no sé, la inteligencia sensoriomotora, en qué periodo vital se da y cuáles son sus características, ¿sí? Definir reacciones primarias, secundarias y terciarias, circulares, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Eh, entonces las respuestas pueden ser, no tienen que ser necesariamente demasiado largas, ¿no? Bueno, que respondan a lo que se pregunta. Otro cuatro que... Pará que me fijo en el archivo del examen final y les digo. Ay, me Eh, equivoqué, no era eso. Perdón. No,
¿qué les iba a decir? Igualmente, en línea con los que ustedes nos habían dicho, ¿sí? Yo estimo que para este jueves o viernes les voy a pasar una serie de preguntas como para que ustedes tengan una idea de más o menos por dónde puede ir la cuestión, ¿sí? Para que Ah, puedan vos eras practicar y el que nos demás. iba a dar tipo una guía. Vos eras el que nos habías dicho de una guía. No sabés, Te, estuvimos torturando te a los dije, profes de que nos Cristina, que iban a era dar el una guía. profe. Dios mío, era el profe de de- evolutiva. Quedamos con que, profe, vos nos tenías que dar una guía, ¿no? Chicas, yo Sí, no les tengo que dar nada. No, no, eras vos. Ahí está, era te yo, era yo, encontramos. era yo. Me encontraron, me autodelaté. Pero sí, sí, en el jueves o viernes calculo, sí, que van a tener la guía. Perdón, no sé si lo dijiste, pero yo estoy con mi sobrina ayudándola a hacer un trabajo. Y Ujú. te iba a preguntar, ¿cuántas preguntas eran en el final, más o menos? Van a ser cinco preguntas. Ok, pero vamos a ser sinceros, esas 5 preguntas no tienen A, B, C, D, E, F, G, porque a No, veces me han dicho 5 y terminan siendo 7 preguntas en una sola pregunta. no tiene No, nada. acá no nos mienten, Fabi, tranquila, no nos mienten acá. Ya veo Ok, que después del ok. examen viene a quejarte conmigo y cagué, pero bueno, No, igual, no. igual los corregís vos, ¿no? Los corrigen ustedes nuestros exámenes, van en sobre como los demás profes y los corrigen ustedes. Sí, exactamente, lo corregimos nosotros. Sí, sí. Ah, bien, ten en cuenta que por ahí Eh, los nervios nos pueden pasar un poco, por ahí nos podemos equivocar. obviamente, sí, Yo lo obviamente. pregunto porque una vez tuve un final que me dijeron que eran solamente 3 preguntitas. Y, y había A, B, C, D, E, y Claro, contamos y eran como 15. sí, claro. No sé, un ejemplo, a ver que se me ocurra. No sé, desde las reacciones, por ejemplo, en la parte de inteligencia sensoriomotora, definirla y después definir los tipos de reacciones, ¿sí? Primaria, segunda y terciaria, y si se puede dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Eh, no sé, cosas así sí, pero no ítems así larguísimos, eso no. Eh, ¿Qué más? Ya vamos dos, quedarían tres y estamos perfectos. Bueno, pero ya le di bastante data, les di bastante data, y ya les digo, en estos días Bueno, van a profe, la tener verdad que muchas gracias. Si no Muchas estuviera gracias. grabado, ¿nos Entonces, darías más data? y sí, eso no sí, sí, sé, cortá ya, no sé. cortá ya. Entonces Eh, tenemos en la unidad 1 la introducción a la psicología evolutiva, que sería el clase 1 y 2, la unidad 2 infancia, después niñeces, y ahora entraríamos la otra etapa que sería la adolescencia. ¿Eso también vas a tomar mucho de esta etapa? Eh, no, a ver, es probable que haya una pregunta de adolescencia, ¿sí? Es probable, porque, nada, principalmente porque no llegamos a trabajarlo tanto, es un tema que es importante, entonces puede ser que haya una pregunta. Si hay una pregunta, va a ser una pregunta también orientada en base a la clase que tienen, y que subí hoy a la mañana, la tienen a disposición. Va a ser en base a esa clase, que es una clase que no es tan extensa tampoco. Eh, y bueno, la verdad es que va a ser una cuestión general. Por ejemplo, vamos a estar trabajando la pubertad y la adolescencia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los cambios que se dan a nivel físico, qué repercusiones pueden llegar a tener sobre la parte psicológica, digamos. Vamos a estar trabajando en la construcción de la identidad o la reconstrucción de la identidad a partir de este periodo de impas, digamos, que genera la adolescencia. Y vamos a estar trabajando en el pensamiento formal, ¿sí? Si hay una pregunta, puede ir por alguno de estos lados, no mucho más que eso. Eh, Yo Vínculos, entendí ¿sí? que en esta etapa, según la clase que vos subiste, Mm. bueno, que yo estaba creída que esta etapa formal era desde la adolescencia hasta la adultez. Pero en el material me encontré con que no, con que tiene un límite, que no es en la adultez que termina. En realidad, más o menos, porque es la última etapa que define Piaget, ¿sí? De alguna manera, para Piaget, es la crítica que un poco se le hace, en la adolescencia se llegaría a este nivel del pensamiento formal que, si lo ven, tiene mucho que ver con las características del pensamiento científico, ¿sí? Esta cuestión de él generar hipótesis, de poder contrastarlas, ¿sí? De pensar más allá de la realidad concreta actual, ¿sí? Que se nos presenta, en fin, tiene esas características, y
a partir de los autores que nosotros leemos, se hace una crítica de decir, bueno, no es tan general, ¿sí?, que entrado en la adolescencia todos los sujetos puedan manejar ese tipo de pensamiento, ¿sí? Y después otra cuestión fundamental que también estuvimos trabajando con respecto a tipos de pensamiento operatorio concreto, tiene que ver con la temática con la que se trabaja. Entonces, otra crítica que se le hace a Piaget es, bueno, este sujeto puede aplicar, digamos, este tipo de pensamiento, el pensamiento formal con sus características, para determinados tipos de problemas, ¿sí? Incluso en la adultez, van a decir los autores, no es lo mismo, por ejemplo, que a un estudiante universitario, incluso de eh, una, una carrera, no sé, por ejemplo, como física, se le plantee un problema relativo a su campo, que se le plantee un problema de un campo que no tiene nada que ver, no sé, por ejemplo, pensemos en las ciencias sociales. Entonces, la forma de afrontar esa problemática va a variar dependiendo con el área de estudio y el área de interés que tenga esa persona en particular y las experiencias previas, es decir, la cantidad de veces que haya estado en situaciones de aprender sobre ese tema, de pensar de situaciones problemáticas que tengan que ver con ese tema y demás. Entonces, por ahí, y a un estudiante, ¿sí?, de ciencias sociales, por ejemplo, le damos para resolver un problema de física complejo, no se va a comprobar en todos los casos que se pueda aplicar al 100% este tipo de pensamiento, que es el pensamiento formal. Respondiendo a tu pregunta, es, digamos, la última etapa del pensamiento, así que sí podríamos decir que ya tiene que ver con esta etapa final que se extiende hasta la adultez, ¿sí? Lo que va a haber a partir de ahí son matices, ¿sí? Esta cuestión de, bueno, en algunas áreas sí, en otras no, dependiendo de la experiencia, dependiendo también de la formación que tenga la persona, ¿sí? No es lo mismo quizá una persona que pudo seguir formándose a una persona que no pudo terminar su proceso de escolarización, por ejemplo, ¿sí? La manera de pensar en estas cuestiones que por ahí son problemáticas complejas va a ir variando en cuanto al nivel de formación, por ejemplo, ¿sí? Va un poco por ahí, no sé si respondí a tu pregunta. Ah, sí, 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 sí. Pasa que estaba leyendo el material y me quedé como, ¿cómo que no llega hasta acá? Entonces, o bien lo voy a volver a leer otra vez para que Capaz hay algún obviamente quede error con en el la misma. material y después lo voy a chequear, pero... No, no, si el material está perfecto, estamos grabando, Ah. está perfecto el material. Bueno, quedan 3 minutos. Vamos a meter un poquito, ya que estamos hablando del pensamiento formal. Son 3 características, ¿sí?, las que se analizan con respecto a este tipo de pensamiento, y que van a ver que están muy relacionadas, ¿sí?, entre sí. La primera es la relación entre lo real y lo posible, ¿sí? El tipo de pensamiento operatorio concreto, si bien ya tiene una mayor capacidad de descentrarse y de poder pensar más allá de lo que recibe a nivel sensorial y demás, todavía sigue, ¿sí?, muy atado a los datos concretos que se le den para resolver una situación, por ejemplo, ¿no? A partir del pensamiento formal, lo que va a cambiar, digamos, es poder concebir, eh, digamos, todo un escenario de complejidades, ¿sí?, que exceden a lo real presente en este momento, ¿sí?, a los datos que se le dan, por ejemplo, para resolver un problema, que puede empezar a considerar otro tipo de características que quizás exceden, sí, a esos datos que tiene en ese momento. En línea con esto, digamos, lo que va a decir Piaget es que en el periodo del operatorio formal, la realidad va a ser, digamos, una partecita, ¿sí?, de lo posible. Mientras antes la realidad era lo único que se podía pensar, sí, que se podía concebir, ahora, dentro del campo de lo posible, la realidad es un caso particular, ¿sí? Rosana, ¿tienes una Esto pregunta? tiene que ver con la hipótesis que puede realizar el niño, joven, adolescente en cuanto a un problema, ¿no? ¿O Sí. hay otro punto ese? Van a ver que se relaciona mucho, ¿sí? Ahora vamos a ir con eso, pero van a ver que las 3 características están muy relacionadas. Quédense con esto, ¿sí? La relación entre lo real y lo posible. Con el pensamiento formal,
lo real pasa a ser una partecita de lo posible, ¿sí? Que es mucho más amplio y que tiene que ver con todas estas posibilidades que se pueden empezar a tener ¿sí? En mente a la hora de resolver un problema. Lo segundo es el carácter hipotético deductivo, ¿sí? Ahí aparece lo que menciona Rosana en cuanto a las hipótesis. Tiene que ver con, una vez ¿sí? que el joven ¿sí? se plantea el problema y que accede a toda esta complejidad ¿sí? de variables que se entrecruzan, va a tomar de alguna manera una decisión de ver cuál es la hipótesis que más se aplica al problema con el que se enfrenta, ¿sí? Y después lo que va a hacer es comprobar esa hipótesis, ¿sí? ¿Cómo comprueba esa hipótesis? A través del mecanismo de control de variables, que básicamente tiene que ver, como habrán visto por ahí en algo de pensamiento científico, lo que sea, por eso digo que se relaciona mucho con el pensamiento de la ciencia, ¿sí? Que tiene que ver con dejar una multitud de variables de manera igual, ¿sí? Constantes, y modificar una, ¿sí? ¿Se entiende más o menos